Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy felices Pascuas. Estamos aún celebrando la Pascua. Estamos celebrando ese día central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La Pascua es la resurrección del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua, dar el paso, pasar. Jesús pasó de la muerte a la vida y a la vida para siempre. Esa resurrección que nos regala también a nosotros la posibilidad de resucitar con Él a la vida eterna. La Pascua es una fiesta tan grande, tan importante, es el centro de nuestra fe, como lo hemos dicho ya las otras semanas pasadas, es el centro de nuestra fe que la seguimos celebrando durante 8 días. ¿No? Como si fuera el mismo día de la Pascua, lo que se llama en la liturgia la octava de la Pascua, 8 días, del domingo pasado 5 de abril al domingo 12 de abril estamos celebrando estos 8 días como si fuera uno solo, el día de la Pascua. Por eso hoy, todos estos días, hasta el domingo, decimos felices Pascuas. Hoy es Pascua, porque hoy estamos celebrando, estamos dentro de la octava de la Pascua. ¿Y qué vemos? ¿Cómo nos enseña la liturgia? Miren ustedes, el domingo pasado, el día de la Pascua, aparecemos Jesús que es resucitado, que se aparece a sus discípulos. Pero los discípulos y los creyentes, los primeros creyentes, se siguieron reuniendo, ¿no? Y a los 8 días siguientes, el domingo próximo, vamos a ver en el Evangelio de Jesús, en la palabra de Dios, cómo Él se va apareciendo a sus discípulos y cómo viven los discípulos. ¿Cómo viven esos discípulos? La palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo vivían los discípulos. Lo que hicieron desde el mismo momento de la resurrección del Señor, ¿qué hacían los discípulos? La palabra de Dios nos enseña cómo esa comunidad cristiana, desde el momento primero, desde la resurrección del Señor, desde ese mismo domingo, comienzan a reunirse asiduamente para escuchar la palabra, para escucharse entre ellos, para meditar, para fortalecerse, para compartir el pan. ¿Se acuerdan que el Jueves Santo, qué dijo Jesús? Tomó el pan, tomó el vino, partió el pan, se lo dio a los discípulos y le dijo, tomen y coman, tomen y beban, esta es mi sangre y este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y los discípulos desde el primer momento se comenzaron a reunir para esto que el Señor les había pedido. Miren cómo lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando nosotros vayamos a misa estos domingos hasta Pentecostés, dentro de 50 días, la fiesta del Espíritu Santo, vamos a ir escuchando las apariciones del Jesús resucitado antes de ascender a los cielos. En los Hechos de los Apóstoles, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, después del Evangelio de Juan, después de los Evangelios, viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 42, nos cuenta de la primera comunidad cristiana, cómo se fueron reuniendo en el mismísimo momento de la resurrección del Señor. Y dice, todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Todos eran aquellos que estaban al lado de Jesús, los que lo habían seguido, la madre del Señor, estaban los amigos de Jesús, todos los creyentes de ese momento, que eran un puñado, se reunían asiduamente, dice. Ese asiduamente significa cada 8 días lo hacían. Se reunían el domingo para escuchar la enseñanza de los apóstoles y miren, participar de la vida en común, la vida en comunidad, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Qué es eso? La misa, la vida en común, enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, la fracción del pan, la Eucaristía, dice, y las oraciones. Rezaban juntos, comían el pan que Jesús le había dicho, esto es mi cuerpo, escuchaban la palabra, la enseñanza. Esa no estaba la Biblia así. Por lo tanto, era la tradición que ellos iban recibiendo, que iban contando y que la contaban. Esa palabra de Dios que la contaban. Y dicen que
la fracción del pan y las oraciones. Entonces, dice la palabra, un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos, ¿no? Todos se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Hermoso el inicio, esto es el inicio, es el germen de la iglesia, de la comunidad cristiana. Se reunían para la fracción del pan, se reunían para las oraciones, se reunían para escuchar la palabra, la enseñanza de los apóstoles, lo que hacemos en la misa. Se reunían asiduamente y dice, todo lo tenían en común porque entre ellos no pasaban necesidades, se participaban. Vamos a pedirle al Señor de mirar esa comunidad cristiana nosotros hoy. Leer esta palabra de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde que el Señor también a nosotros nos haga de esa misma manera, compartir con los hermanos, rezar juntos, viviendo en la oración, cada domingo celebrar la Eucaristía juntos, descubrir ese valor de la misa dominical, la misa del domingo que desde el primer momento los apóstoles la venían haciendo. Eso se lo vamos a pedir al Señor resucitado, que nos ayude a vivir de una manera más íntegra, una manera más entregada a Él, que crezca en nosotros la fe en ese Jesús que ha dado la vida por nosotros. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves si Dios quiere.